Buenos días compañeros, buenos días profesora, les habla Analia Ortiz y hoy con el compañero Roque Morel les vamos a estar presentando este reporte que lleva por título Infecciones mixtas virales bacterianas y sus efectos en la microbiota intestinal y enfermedades clínicas en niños. Este trabajo fue publicado en el año 2019 en la revista Scientific por Matthews y colaboradores. La microbiota intestinal desempeña un papel crucial en la salud y la enfermedad al mantener varios procesos fisiológicos como la digestión de los alimentos, la inmunidad y el metabolismo. La alteración de la estructura y función de la microbiota intestinal se ha relacionado con complicaciones humanas, incluida la colonización de bacterias patógenas, la susceptibilidad a los trastornos autoinmunes, gastrointestinales y la obesidad. La microbiota intestinal es dinámica y se ven afectados por múltiples factores, como el modo de parto, el proceso de envejecimiento, la dieta y el uso de antibióticos. El microbioma gastrointestinal en niños está colonizado en gran parte por bacterias que pertenecen al filo Bacteroidetes, Firmicutes y Proteobacteria. En los primeros días de nacimiento, el microbioma gastrointestinal anaeróbico de los lactantes es colonizado por bacterias facultativas como Escherichia coli, Enterococcus, Streptococcus alfa-hemolíticos y Staphylococcus. La microbiota intestinal saludable está compuesto solo por una pequeña proporción de filo Proteobacteria, por lo tanto, la gran abundancia de estas bacterias es a menudo signo de microbioma desequilibrado. La gastroenteritis aguda provoca el 15% de todas las muertes infantiles en el mundo. Las infecciones virales siguen siendo la principal causa de gastroenteritis aguda en los niños, particularmente los norovirus y rotavirus. Los norovirus son un grupo de virus de ARN, que son responsables aproximadamente una quinta parte de los casos de gastroenteritis aguda a nivel mundial. Los rotavirus también, uno de los principales agentes virales de gastroenteritis aguda. A pesar de contar con la vacuna antirrotavirus, este virus sigue siendo la causa más común de muerte relacionada con diarrea en niños. En este estudio se propusieron los siguientes objetivos: evaluar la composición de la microbiota intestinal en niños con infección viral o mixta con dos virus principales, rotavirus y norovirus, y dos bacterias patógenas, la Escherichia coli enterogregativa y la Escherichia coli enteropatógena, y analizar la correlación entre las alteraciones del microbioma intestinal debido a diversas infecciones y manifestaciones de la enfermedad. Se analizaron 79 muestras de niños. De ellas, 70 correspondían de niños con gastroenteritis aguda y 9 muestras de niños sanos controles. De las 70 muestras de niños con gastroenteritis aguda, 40 eran positivos para rotavirus y 30 para norovirus. También se clasificaron las muestras según las coinfecciones virales y bacterianas. Para el diagnóstico se utilizó un kit comercial de panel para infecciones gastrointestinales, y la gravedad de los casos de gastroenteritis se clasificaron utilizando el sistema de puntuación de Vesicari. En este gráfico se describe las características clínicas y el grado de severidad de la gastroenteritis según el puntaje de Vesicari. El promedio de edades de los niños con gastroenteritis aguda fue de 14 meses y en niños sanos de 13,5 meses. De los 40 niños con rotavirus positivo, 18 tenían solo positivo para rotavirus. 8 tenían infecciones mixtas y eran positivos para rotavirus y para E. coli enterogregativa, 9 para rotavirus y E. coli enteropatógena y 5 para rotavirus, E. coli enteropatógena y enterogregativa. Los puntajes de Vesicari en los niños que tenían solamente rotavirus fue igual o menor a 10. Sin embargo, en los niños que tenían infecciones mixtas, el puntaje de Vesicari fue mayor a 10. De las 30 muestras positivas para norovirus, 17 tenían solamente positivos para norovirus, con un puntaje de Vesicari de igual o menor a 10. 8 tenían una infección mixta de norovirus y E. coli enterogregativa con un puntaje menor a 10, y 5 tenían norovirus y E. coli enteropatógena con un puntaje mayor a 10. La secuenciación de los genes 16S se realizó empleando la plataforma Illumina MySeq. Los archivos RADFAT se filtraron y se agruparon en unidades taxonómicas operativas con 97% de similitud utilizando el software Module. Para todas las muestras se obtuvieron 1,488 por 10 a las 6 lecturas de secuencia ARN ribosomal 16S de alta calidad. El conjunto de datos final arrojó 8.118 unidades taxonómicas operativas, incluidas aquellas bacterias con un solo recuento. Posteriormente, las lecturas de alta calidad se clasificaron utilizando el software GreenGenes
como base de datos de referencia, obteniéndose una taxonomía consenso para cada unidad taxonómica operacional. Luego se agregaron las abundancias de las unidades taxonómicas operativas en género y se graficó las abundancias relativas de las más abundantes con análisis de varianza. Las bacterias entéricas en las 79 muestras fecales se clasificaron en 24 filamentos, 154 familias y 273 secuencias de ARN ribosomal 16S, basadas en géneros y en análisis metagenómico de las lecturas seleccionadas. Se identificaron 12 géneros que muestran diferencias significativas de abundancia relativa en la comunidad entre niños infectados por rotavirus y norovirus. Se encontró una correlación positiva entre la abundancia relativa y la prevalencia de bacterias en las cohortes rotavirus y norovirus. Es decir, un género altamente abundante en las muestras también fue altamente prevalente en todas las muestras del mismo grupo. En este gráfico se observan los 12 géneros más abundantes en el grupo de infectados de rotavirus. Excepto en el eje X se observan las muestras y en el eje Y las proporciones. En este apartado están el grupo control, el grupo que solamente tenía positivo para rotavirus y las demás, las que tenían infecciones mixtas. Streptococcus, Escherichia coli, Prevotella y Veillonella mostraron la mayor prevalencia y abundancia relativa, representando el 77,5% de las bacterias en las muestras positivas solo para rotavirus. Streptococcus y Escherichia coli fueron los géneros con mayor prevalencia y abundancia relativa en el grupo de infección mixta rotavirus y E. coli enteroagregativa. Contrariamente, ambos géneros disminuyeron en la infección rotavirus y E. coli enteropatógena. Prevotella y Escherichia fueron los géneros que predominaron en las muestras rotavirus en E. coli enteroagregativa y E. coli enteropatógena. En este gráfico se observan los 12 géneros más abundantes en el grupo de infectados de norovirus. Streptococcus, Escherichia, Clostridium dominaron en las infecciones mixtas norovirus y E. coli enteroagregativa. Se observó una similar tendencia en el grupo de muestras de infección norovirus y E. coli enteropatógena, pero con una menor abundancia. Enterococcus, Veillonella fueron los géneros de mayor abundancia relativa y general a la cohorte de infección solo por norovirus. Sin embargo, fueron menos abundantes en las infecciones mixtas. Contrariamente a lo observado en la cohorte de rotavirus, donde los géneros bacterianos con Licella y Prevotella estuvieron presentes entre los más abundantes, esto no se observó en la cohorte de norovirus. El género Bifidobacterium fue el más abundante, pero prevalente en todas las muestras de ambas cohortes. Bacteroides fue el género predominantemente abundante en las muestras control, pero se redujo significativamente en la cohorte de rotavirus en comparación con la cohorte de norovirus. Como era de esperar, la riqueza de Bacteroideaceae fue significativamente mayor en el grupo control, en los niños sanos, ya que se sabe que esta microflora mantiene las condiciones fisiológicas del colon. Por otro lado, se observó además la reducción del número relativo de bacteroides en las infecciones por rotavirus y norovirus, que fue más prominente en la infección mixta por E. coli enteropatógena y E. coli enteroagregativa. Se ha informado anteriormente un número reducido de bacteroides en las heces de pacientes infectados por norovirus, lo que parece haberse deteriorado más en la infección mixta viral bacteriana, como el caso de nuestro estudio. Si esta reducción de bacteroides es una consecuencia de infección, una predisposición, el factor que facilitó la infección requiere más investigación. He de destacar que ciertos bacteroidetes expresan una forma de lipopolisacárido que es estructural y funcionalmente diferente del lipopolisacárido expresado en las Escherichia coli. El lipopolisacárido es un estimulador inmunogénico fuerte, presente en la membrana externa de las bacterias gram-negativas. Se ha demostrado que el lipopolisacárido de los bacteroidetes inhibe la señalización inmune innata y la tolerancia a la endotoxina en comparación con la E. coli. Esto sugiere que las diferencias en el lipopolisacárido derivado del microbioma pueden modular aspectos en la educación inmune y desempeñar un papel en la determinación de la susceptibilidad a las enfermedades inmunes. Continuando con los resultados, cuando se realizó un análisis de riqueza de géneros bacterianos, se observó que la cohorte de pacientes que cursaron con una infección por rotavirus presentaban una mayor riqueza en comparación con la cohorte de aquellos niños que habían cursado con una infección provocada por norovirus, en el cual se observó una disminución de los géneros bacterianos.
Sin embargo, este resultado se contrapone a un estudio previo realizado en el año 2017 por Chen y colaboradores, en donde se vio que la infección por rotavirus fue la que resultó en una disminución de la diversidad comparada con aquellas muestras en las cuales la infección había sido causada por norovirus. Los autores atribuyen esta discrepancia a dos posibles causas. La primera tiene que ver con las muestras, ya que en el estudio realizado en el año 2017, los pacientes presentaban condiciones clínicas más complicadas, como convulsiones, desequilibrio electrolítico severo o un estado de desnutrición avanzado. La segunda posible causa de esta diferencia tiene que ver con la administración de antibióticos, ya que en el estudio realizado por Chen en el 2017, todos los pacientes habían recibido su última dosis de antibiótico una semana antes de iniciado el estudio. Y como sabemos, el consumo de antibióticos tiene un efecto directo sobre la composición de la microbiota intestinal. Para caracterizar aún más las diferencias interindividuales entre los grupos, se realizó la prueba de post-hoc y también el análisis de escalamiento no métrico multidimensional. En este análisis se pudo observar que la separación y la agrupación de las muestras se dispuso sobre el eje X, mientras que sobre el eje Y las especies tendieron a agruparse. Este gráfico, que corresponde para la cohorte de rotavirus, muestra cómo el grupo de coinfección de rotavirus y Escherichia interagregativa es la que muestra un mayor grado de asociación. Para la cohorte de norovirus se observó también un resultado similar, es decir, el grupo de coinfección norovirus y Escherichia interagregativa fue la que presentó un mayor grado de asociación. Para comprender mejor estos resultados, se puede observar los resultados que se obtuvieron también en la prueba post-hoc, cuando se realizó la comparación del grupo de muestras de control versus el grupo de los pacientes que habían sufrido las infecciones por rotavirus. Se puede observar específicamente en este comparativo un resultado estadístico altamente significativo con un valor de P inferior a 0.01. Este grupo de coinfección corresponde al de rotavirus con Escherichia interagregativa. Cuando se realizó la comparación para los grupos de infecciones ocasionadas solamente por rotavirus versus las coinfecciones, al igual del comparativo entre coinfecciones de rotavirus, no se obtuvieron resultados significativos. Ya para la cohorte de norovirus, al realizar el comparativo entre muestras control y pacientes infectados por norovirus, nuevamente se obtuvo un resultado con alto significado estadístico y un valor de P inferior a 0.01, específicamente en el grupo de coinfección de norovirus y Escherichia interagregativa. Para los demás bloques comparativos restantes, nuevamente no se observó resultados con significancia estadística. Por lo tanto, la diferencia por pares de la microbiota fue significativamente mayor en las coinfecciones de rotavirus y Escherichia interagregativa y también para la cohorte de norovirus con Escherichia interagregativa. También se realizó el análisis de diversidad de Shannon, que se informa como puntajes de entropía. En este estudio se calculó tanto para los controles sanos como para las cohortes de rotavirus y de norovirus. Cuando se realiza este análisis, se sabe que el puntaje de entropía, que son los valores que se disponen sobre el eje X, aumentan a medida que aumenta el número de especies y que la distribución de los individuos entre las especies se iguala. Este primer resultado para rotavirus lo que mostró fue que todos los grupos infectados por rotavirus presentaron puntuaciones de entropía bajos en comparación con el grupo control. Además, la disminución del puntaje fue más significativo en este grupo, que corresponde al de la coinfección de rotavirus y Escherichia interagregativa. Ya el análisis para la cohorte de norovirus arrojó puntuaciones de entropía menos divergentes, y si observamos el índice de Shannon de las infecciones por norovirus varían muy poco con respecto a las muestras control. En resumen, entonces, este análisis lo que nos indica es que las infecciones que son causadas por rotavirus ocasionan una alteración más severa en las comunidades de microbiomas intestinales en los niños con relación a las infecciones que son provocadas por norovirus. Y si realizamos un análisis ya dentro de las infecciones de la cohorte de rotavirus, podemos ver que el índice de Shannon es menor en las coinfecciones provocadas por rotavirus y Escherichia interagregativa, lo que se traduce en una alteración más severa de la microbiota intestinal. Para responder también al segundo objetivo, este grupo de investigadores realizó el análisis de correlación entre la composición del microbioma y las manifestaciones clínicas.
Este primer resultado es para la infección mixta con la Escherichia enteroagregativa. Para la cohorte de coinfección de rotavirus con Escherichia enteroagregativa, se pudo observar que los pacientes presentaban síntomas días previos a la internación y que esto se correlacionaba con una mayor abundancia del género Escherichia y una menor abundancia del género Bacteroides. Ya para la cohorte de la coinfección de norovirus con Escherichia enteroagregativa, se observó que la disminución del género Bacteroides se acentuaba más. Este gráfico, si bien se realizó en base a filos bacterianos, a diferencia de estos resultados que se informaron en base a géneros bacterianos, de igual manera los resultados coinciden. Podemos ver cómo Escherichia, que pertenece al filo Proteobacteria, se vio aumentado en los grupos de coinfección con Escherichia enteroagregativa en comparación con los controles sanos, en el cual este filo se vio disminuido. Ya para Bacteroides, que pertenece al filo Bacteroidetes, que está representado con el color azul, también se puede observar cómo en las coinfecciones se ve disminuida en comparación con el control de muestras de pacientes sanos. La siguiente correlación corresponde a la infección mixta con el otro virotipo, es decir, al que corresponde a Escherichia enteropatógena. En este análisis lo que se observó es que en la cohorte de la coinfección de rotavirus con Escherichia enteropatógena, los pacientes mostraban una mayor frecuencia en cuanto a la diarrea y los episodios de vómitos, y esto se correlacionaba con un aumento de la abundancia del género de Streptococcus. Este resultado coincide con un estudio que se realizó previamente en donde también se observó que las infecciones virales bacterianas en la cual estaba presente Escherichia enteropatógena se correlacionaba con un aumento del género Streptococcus. Y además se sabe que el virotipo enteropatógeno de Escherichia es el causante más común de las diarreas agudas y que también son capaces de provocar diarrea persistentes en niños. Por otro lado, se observó que en la cohorte de norovirus con infección de Escherichia enteropatógena se observó una disminución de los géneros Bacteroides y Bifidobacterium. Y este resultado es coincidente con lo que ya mencionó anteriormente la compañera Analía, en donde se sabe que una disminución del taxón Bifidobacteriaceae se correlaciona con un deterioro de la homeostasis a nivel gastrointestinal. Por último, la correlación entre la composición del microbioma y las manifestaciones clínicas se realizó ya teniendo en cuenta el estado de inmunización de los pacientes. Y se observó que aquellos niños que habían recibido solamente una dosis de la vacuna contra rotavirus presentaban un perfil de microbiota con una abundancia de Clostridium y de Escherichia coli, y esto coincidió con estudios previos que habían obtenido el mismo resultado. También se observó que en aquellos niños que habían recibido las 2 dosis de la vacuna contra rotavirus, estos presentaban un perfil de microbioma en donde el filo Bacteroidetes se veía disminuido. Y también este resultado coincide con un trabajo realizado en Ghana anteriormente, en el cual se evaluó la respuesta a la vacuna contra rotavirus en niños. Y se obtuvo como resultado que aquellos niños que no respondían a la vacuna, que eran no respondedores, presentaban un perfil de microbiota en donde el filo Bacteroidetes se veía disminuido. Por último, en los niños que se habían inmunizado tanto con una dosis o con 2 dosis de la vacuna contra rotavirus, se observó que presentaban una disminución de la abundancia de géneros bacterianos. Entonces, como conclusión, los autores destacan que la abundancia de la riqueza de la familia Bifidobacteriaceae que tiene o que cumple una función probiótica se ve relacionada con un aumento de la gravedad de las infecciones mixtas viral bacterianas. Además, como era de esperarse, la disminución del género de Bacteroides se observó tanto en las infecciones ocasionadas por rotavirus como en las ocasionadas por norovirus, y esta disminución se acentuaba cuando se trataba de coinfecciones mixtas. También destacan que las condiciones clínicas de los niños empeoraron con ambos virotipos de Escherichia coli, y esto podría deberse a las toxinas que son secretadas por cada una de estos virotipos de Escherichia. Y por lo tanto, entonces lo que se proponen es que para futuras investigaciones se pueda también ya evaluar los factores de virulencia relacionados. Y por último, sabemos que en el microbioma ocurre una interacción compleja en donde participan varios factores, y por lo tanto se deben de considerar a todos los factores que podrían estar implicados, y en especial aquellos que tienen que ver con el huésped, es decir, aspectos de su genética, de sus hábitos alimenticios, así como también de su estado inmunitario. Muchas gracias.